entonces su trauma es que... De test student. ¿Leíste las características de cómo se selecciona la prueba estadística de test student, Leslie? Es que sí, pero no la entendí muy bien. A ver, léenos lo que leíste. Porque sí, es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Se usa para pruebas de hipótesis, son variables cuantitativas, como ya lo hemos visto que es el tipo de estudio. Ajá. Compara medias de dos muestras y tiene una distribución normal de los datos. Lo que leí era también que la población, vamos a usar también lo que es la campana de Gauss. De Gauss, Entonces, a medida que la población, la muestra, bueno, la población va a ser una campana así, es que no me sé explicar muy bien, pero como campana. Ajá. Ajá. Y a medida que es mayor la muestra, la campana va a ser un poquito a la par de la muestra normal, porque la test student creo que es un poquito más. Entonces estás hablando de que es a la par de la muestra normal, es una prueba paramétrica. Es una prueba paramétrica. Es una prueba paramétrica, quiere decir que va a quedar dentro de lo esperado en la población, ¿verdad? Okay. ¿Y una prueba no paramétrica? No sé si es lo de media, mediana y moda. Una prueba no paramétrica no tiene una distribución normal. Esta es la campana, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ah, ya lo borré. A ver, ¿se ve lo que estoy dibujando? No. ¿No se ve? ¿Cómo? A ver. Ahí sí, pero se ve más arriba. Déjame lo vuelvo a dibujar, se me hace que se movió. Ahí está. ¡Tarara! Pon la pantalla, Diana. ¿Se salió Diana o qué? Del estudio cuasi experimental. Ok. Pues el diseño cuasi experimental entra en la clasificación de los estudios experimentales que son con enfoque cuantitativo. Aquí vemos que tenemos los estudios experimentales y el diseño cuasi experimental entra en los diseños experimentales. El significado cuasi, que aquí subrayé, significa que es casi experimental. Entonces, ¿alguien me puede decir las diferencias entre cuasi experimental y experimental? Pues que en el experimental se va a hacer la población de estudio al azar, a diferencia del cuasi experimental, que como ya había mencionado, la población de estudio pues ya está establecida en grupos. Exactamente. En el cuasi experimental no va a haber aleatorización. Los grupos van a ser previamente escogidos con características específicas. Entonces, el término cuasi pues significa casi, por lo que casi alcanza el nivel experimental. Lo que le falta es la equivalencia inicial de los grupos experimental y de control. Aquí pues en los diseños cuasi experimentales se van a manipular y pues nada más es para observar el efecto que tiene la variable independiente sobre las variables dependientes. Entonces, de esto se van a diferenciar de los experimentos puros. Ahorita veremos las características. Estas son las características. Los cuasi experimentales son más rápidos y menos costosos que los experimentales y el enfoque es más educativo. Es para medir un fenómeno. Aquí pues cada grupo va a tener propiedades específicas y es para aumentar el conocimiento, por eso son educativos. Las variables son independientes o aparte del experimento, tienen menor grado de confiabilidad sobre la equivalencia inicial porque no son aleatorizados. La falta de aleatorización es lo que pues puede generar a lo mejor un problema en la validez tanto interna como externa, pero pues también son muy usados para las situaciones naturales porque solo estás observando el efecto que va a tener. Ahora, hay diferentes tipos de diseño cuasi experimental.
que son igual sus enfoques, son los experimentos naturales, que estos se van a desarrollar pues en la población. El estudio post-intervención, aquí se va a evaluar, tú vas a intervenir y se va a evaluar esa variable, cómo tiene efecto en las poblaciones que tú escogiste, o sea, va a ser una observación posterior. También los estudios antes y después, que aquí igual es antes de la población, digo, antes de la intervención y después de la intervención, aquí nada más es post la intervención. Y también están los estudios de controles históricos, que aquí pues ya va a haber, se comparan los dos grupos con una intervención que haya tenido pues el otro grupo en el pasado. Las ventajas de este diseño pues es que se usan en procesos o en situaciones naturales y son pues su validez es casi experimental, entonces es bueno y ofrece un gran, ofrece una validez suficiente. También las desventajas que tiene este en comparación es que no se controlan las variables. Entonces, solo es una observación de lo que va a suceder. No satisface, pues, no llega a ser experimental, entonces no satisface estas exigencias y pues solo se utiliza en el campo de educación y de la psicología, principalmente. Diana, ¿a qué se refiere o cómo me puedes ejemplificar el que no se controlan las variables en el estudio? No se pueden controlar las variables. De que solo vas a observarlas. ¿O cómo? Pues no sé. Porque no se van a modificar. No se van a modificar. ¿Cómo se puede controlar una variable? Yo sé que no hemos visto variables, pues porque tú las vas a... Ajá. Pero como tú ya escogiste tu grupo de previamente al estudio, pues tú escogiste las variables. No es como voy a escoger, no sé, 150 personas y voy a dividir sea 75 y 75 sin saber sus antecedentes ni nada. Entonces, luego después, esas son las variables, o sea, los antecedentes, a lo mejor enfermedades o características de las poblaciones que me van a modificar el resultado, pues eso se va a ir observando en el estudio. Pero aquí como ya tienes los grupos escogidos desde el inicio, pues tú ya controlaste esas variables. Entonces, ya nada más lo que vas a hacer es observar la intervención que tú vas a hacer. Ok, ¿y cuál sería un grupo natural, por ejemplo? Un ejemplo. O sea, natural de que no lo escojas al inicio. Pues, ¿cuál sería un grupo natural? ¿Cómo? ¿No leíste nada acerca de eso? ¿Alguien leyó algo acerca de esos grupos naturales? Valeria. No, doctora. ¿No? Juan Adrián, ¿alguien leyó algo acerca de grupos naturales? No, de grupos naturales. ¿Cuál podría ser un grupo natural? Bueno, se los voy a encargar de tarea. Me van a buscar, yo sé que no hemos visto variables, pero busquen por favor la manera, si estás más o menos por ahí, Diana, si vas por ese rumbo, pero hablar del control de las variables, cómo puedo controlar las variables y qué es un grupo natural en investigación. ¿Ok? Adelante, Diana. Así, bueno, Asaf, exactamente, Asaf. Un grupo natural es algo que ya está establecido. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una medición en los médicos residentes de nuevo ingreso y la medición que quiero hacer o la evaluación es que tanto conocen de administración hospitalaria, pues yo voy a hacer la selección y mis sujetos de investigación van a ser los médicos residentes de nuevo ingreso. Ese va a ser un grupo natural. Todos son médicos, todos hicieron una licenciatura, todos presentaron el ENARM, todos los pasaron, todos quedaron seleccionados en una sede y todos son R1.
y todos son de nuevo ingreso. Entonces, ese es un grupo natural. Pero denle una leída para que les quede claro, porque en investigación es muy común que estén escuchando, se utilizó un grupo natural en este estudio. La variable se controló de esta manera, o no hubo un control de las variables, y cuando no hubo control, tiene que quedar bien establecido cómo se controla o qué va a pasar cuando la variable no se controló. ¿Ok? Vamos a ver, déjenme ver, se me hace que Diana se volvió a desconectar. Motivo, si no, acompáñala por favor acá a PF para que se la... Bueno, entonces hablábamos de las desventajas, que no se pueden controlar las variables, no satisface las exigencias de la investigación experimental y solo se utilizan para campos en el campo de educación y de psicología. Ok, si no, vamos a hacerlo, no voy a hacerlo de más. Gracias, Andy. Bye. Para recolectar la información, aquí se usan pues las entrevistas, las observaciones y las pruebas estandarizadas. Son las tres formas de que vamos a recopilar esta información de cómo observamos la intervención que hacemos. Después ya tenemos los ejemplos que los va a dar mi compañera Eliana de la 68. Bueno, vamos Diana, a ver. regrésate, por favor. Dame un momentito, Eliana, por favor. Regrésate, por favor, Diana. A ver, estás para recopilar información. ¿Qué leyeron acerca de... Regrésate a las pruebas, Dianita. Ahí voy. Diana. ¿Estás? ¿Qué es una prueba estandarizada, Diana? Pues son como el formulario que va a estar previamente hecho. Ok, ¿y qué más leíste acerca de eso? Pon la diapositiva, por favor, donde viene esa. Mira, ahí déjala. Ok. Hay diferentes tipos de pruebas que pueden aplicar en un cuasi experimental. ¿Alguien leyó acerca de eso? Porque ya me hablaron de que pueden ser un estudio educativo donde se puede hacer una evaluación en un grupo en cero, intervención y después posintervención. ¿Qué leyeron acerca de estas pruebas? ¿A qué se refiere con esto? Pues es para identificar todo lo que son las fortalezas y debilidades, que por eso se utiliza más este tipo de experimento ¿Una matriz FODA o qué? En el campo de educación. ¿Perdón? Diana, se me hace que tus nervios lo pasaste al internet. ¿Sí me escuchas? No. Sí, usted me computadora. No, bueno, le comentaba. Bueno. ¿Qué leyeron acerca de pruebas estandarizadas? Ok. Van a hacer ciertos tipos de pruebas para que obtener información que sea en conjunto de la población que se está. Ok. Carolina dice que son una serie de preguntas para obtener información de la muestra. Pero, ¿qué características deben de tener estas pruebas que vayamos a utilizar en un estudio cuasi experimental de tipo educativo? A ver, Dulce Aparicio. Las pruebas estandarizadas se van a aplicar a todos los participantes o grupos. Que las pruebas se van a aplicar a todos los grupos. Discúlpame, Dulce, se cortó un poquito.
Se van a aplicar a todos los participantes. ¿Pero qué otras características deben nuevas? No sé por qué no miran la reacción. Estás en este, ¿verdad? A ver, Alberto de la 27. Alberto Benítez, ¿qué leíste acerca de estas pruebas? Porque digo, si leyeron todos acerca de que es un estudio educativo, tuvieron que haber leído acerca de eso. Por favor, Datito. Sí, doctora, nada más. Pruebas estandarizadas. Alberto Benítez, ¿qué leíste? Sí, doctora, ¿sí me escucha? Doctora. Sí. Sí. Ajá. Pues nada más leí que se utilizaban Ya no te pruebas escucho. que le llamaban. Adelante, Alberto. Sí. ¿Sí me escucha? Nosotros sí te Sí, se escuchamos, escucha, Alberto. doctora. Ok. Sí. Que leí que nada más se utilizaban en este tipo de estudios pruebas que les llaman pruebas pre-post para los para los participantes de la prueba, o sea, de los estudios. No sé si a eso se refiere. Pero ¿qué características tiene que tener un instrumento así? ¿Qué características debe de tener? O sea, cualquier pregunta, si yo quiero hacer una intervención educativa, cualquier pregunta, cuestionario. No le escucho, doctora. Tiene que estar enfocado al área de la educación. Por ejemplo, la matriz FODA regularmente se usa en las empresas. Pues es que Diana dijo. Ajá. No sé si se refiere a medir las habilidades o conocimientos como tipo psicometría. Que nos tiene que evaluar a los participantes, saber qué es lo que conocen para poder después aplicar el post. Una prueba, o un estudio de tipo educativo, hacer una medición en cuanto al nivel de conocimiento, en cuanto a una competencia, en cuanto a una habilidad psicomotora. Ese tipo de pues, se refiere a que debe de tener características, de que debe de ser un instrumento, haya pasado prueba Delphi, de que ya esté validado el instrumento, de que ya haya tenido una prueba piloto, de que ya otra persona lo haya aplicado. Son características que debe de tener ese instrumento. Y para que tengan esas características, el instrumento se elabora y tiene que pasar pruebas, ya que está validado, ahora sí se puede aplicar. ¿Ok? Entrevistas y observaciones. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? A ver, Estefanía Nabor. Bueno, pues lo que comentaba la doctora, en las observaciones pues debemos de tener ciertas características que va a ser pues el sujeto al que se está observando, el objeto de la observación, la circunstancia también, los medios de la observación y también el cuerpo y conocimientos. Y pues el otro va a ser el tipo de entrevistas. Ahora sí va a seguir mi compañera Eliana de la 68. Bueno, compañeros, en este tipo de ejemplo les puse unos artículos donde les voy a leer y ustedes me van a decir cuál es el grupo de este artículo, cuál fue la intervención y cuál fue la medición basal que hubo. Vamos a empezar con el primero.
Recuerden que esas son las características de un estudio cuasi experimental, que tenga estos tres. Dice que es estudio cuasi experimental sobre las terapias de relajación en pacientes con ansiedad. Vamos a estudiarlo. Pásale. Diana, ¿pasa el que sigue? Bueno, dice que en introducción los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en atención primaria y especializada. Para reducir la ansiedad se recomienda el uso de terapias de relajación como terapia alternativa en la psicofarmacología. El objetivo del estudio será averiguar si las terapias de relajación benefician a los pacientes con ansiedad. Se utiliza metodología cuantitativa, los estudios cuasi experimental de antes y después, longitudinal, prospectivo y sujetos a estudiar son pacientes diagnosticados de ansiedad y que acepten participar en la terapia de relajación en el Centro de Salud Mental. Desde el tiempo de marzo 2010, la variable independiente es la terapia de relajación y la variable dependiente la ansiedad. Hay otro tipo de variables como el sexo, edad, nivel educativo y tratamientos psicofármacos. Se realizó un test estándar, es lo que comentaba. Ya esos tests que se utilizan ya están validados y ya son como tipo escalas que utilizamos. En estas se utilizaron PrEP y POST. Se hace una encuesta antes y después y predomina claramente el de la educación secundaria obligatoria. La media de ansiedad estaba antes, fue de 68 y después de 56. Con el nivel de significancia de P-0.27, por lo que se acepta la hipótesis nula. Se observa que en el paciente que no tomaba psicofármacos, el descenso de ansiedad era significativo con una P menos de 0.036. Entonces, ¿cuál fue nuestro grupo en este ejemplo? Acuérdense que los cuasi experimentales van a tener estas características. Vamos a tener un grupo, ¿verdad? Ya establecido, ya diagnosticados. ¿Alguien me puede decir cuál fue nuestro grupo? ¿Sí me escuchan, compañeros? Hola. Pues como dices tú, es un grupo que ya está diagnosticado del Centro de Salud Mental Infante. Entonces estás ante un estudio pre y post, o sea, el grupo de control realmente es el mismo, por eso es cuasi experimental. No hay un grupo de control más que el mismo que se usó al inicio, entonces por eso lo hace cuasi experimental, no es al azar. Aparte, los pacientes se les da la opción de aceptar o no estar dentro del estudio. ¿Y cuál fue nuestra intervención ahí? La terapia que está diciendo, la terapia de relajación o con la escala, más bien tu escala validada, el STAI, me imagino que va a ser un cuestionario acerca de eso, esa es tu intervención. Así es, y es un cuasi experimental antes y después, que ya habíamos visto la clasificación que nos dio nuestra compañera, porque se hace una intervención antes y una después de haber realizado la terapia de relajación, ¿sí? Y todo tiene una medición basal, ¿verdad? Que fue nuestra medición antes. ¿Sí? Entonces, esta tuvo dos medidas, antes de la intervención y después de la intervención en un mismo grupo ya establecido. Vamos con el siguiente. Siempre hay que tener en cuenta que este tipo de estudio siempre va a determinar el impacto que hay dentro de los programas. Por eso son más en educaciones, en ciencias de educación y psicológica. Entonces, dentro de la psicología, este estudio. Ahora vamos a ver uno educativo. Un estudio cuasi experimental de los efectos del clima motivador tarea en las clases de educación física. De igual manera, les voy a leer el texto, el artículo, y ustedes me van a identificar los tres que le dije. El grupo de experimento, la intervención que se realizó y la medición que se hizo.
La educación física supone un medio excelente para desarrollar conocimientos y aptitudes positivas hacia la actividad física. Por ello, parece necesario investigar los factores que pueden incidir en que los estudiantes alcancen una motivación positiva en esta asignatura. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos de intervención en un clima motivador tarea sobre diferentes variables motivadores. La metodología: se utilizó una muestra de alumnos de segundo curso de educación secundaria obligatoria con edades de 13 a 14 años, en el que se transmitió un clima tarea y un grupo control. Hubo un grupo experimental, donde se transmitió el clima tarea y un grupo control, sobre el que no hubo manipulación. La intervención abarca un total de 26 sesiones de 50 minutos, con una frecuencia de 2 sesiones semanales. Se administraron diferentes cuestionarios de forma previa a la intervención y se volvieron a administrar una vez esta habiendo concluido. Los resultados revelaron un incremento de la percepción del clima tarea en el grupo experimental, acompañado de una mayor puntuación en las metas de aproximación maestría y evitación maestría, motivación intrínseca. En el grupo control solamente se produjo modificación en el flujo disposicional y observándose un incremento en la toma post-test. En la discusión y conclusión, dice que los resultados son discutidos de acuerdo a la importancia de transmitir clima motivador tarea en las clases de educación física para valorar efectos motivadores positivos que se vean reflejados en una mayor adherencia a la práctica física deportiva. Parecen aspectos claves para mejorar la motivación, la variedad y la novedad, la accesión y responsabilidad, el conocimiento de mejora personal y el esfuerzo. Entonces, en ¿alguien me puede decir cuál fue el grupo que utilizaron? ¿Cuál fue nuestra? Segundo curso de educación secundaria. Ajá, ¿y nada más hubo un grupo o hubo dos? Pues Dos. lo dividieron en 2 grupos. Sí, hay un experimental, ¿verdad? Y un control, ¿sí? ¿Cuál fue la intervención en este estudio? ¿El clima tarea? Así es. Sí, en el experimental se dio el clima tarea y en el otro pues no hubo manipulación, ¿verdad? Entonces, en este es un cuasi experimental antes y después porque se supone que se hizo un post y un pre y un post antes de haber intervenido. ¿Sí? Entonces, ahí ese es nuestro ejemplo. ¿Qué es el clima tarea? No Es entendí. un aprendizaje operativo que a los alumnos se les da como, ¿cómo te diré? Se le da intervenciones de aprendizaje. No es como que el clima así es una intervención. Son programas educativos. Y a ese grupo experimental se les dio programa educativo y se va a ahora sí que de los resultados pues se ve si hubo realmente gran intervención o gran impacto sobre haber dado esa intervención o no. Aquí también es importante ver, chicos, que no siempre vamos a tener un instrumento que me evalúe, por ejemplo, un nivel de conocimiento. Puede ser que yo haga un cuasi experimental y quiero ver si la estrategia de Nutrims funciona y selecciono el grupo de obesidad que tengo en la unidad. Los someto a la estrategia educativa de Nutrims, que son un número determinado de sesiones y cada sesión tiene su objetivo, tiene su tema y demás, y después hago una medición de peso, o sea, hago una medición de peso pre-intervención y después una medición de peso post-intervención, y eso también podría ser un estudio cuasi experimental, porque hubo una intervención. No siempre va a tener que ser la aplicación de un examen.
¿verdad? Eso es más o menos a lo que fue este ejemplo que nos mostró Eliana. También ese tipo de estudios se pueden hacer y pueden ser como estudios cuasi experimentales, ¿ok? Adelante, Eliana. Bueno, y vamos con el tercero. Diana, pasa al siguiente. También es un estudio cuasi experimental de un programa de supervivencia en el medio natural. Bueno, vamos a ver el artículo que nos dice. Cielo. Bueno, en resumen, el objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en las aptitudes ambientales y la pertenencia en el tiempo de las modificaciones actitudinales en un grupo de alumnos universitarios tras recibir un curso de supervivencia de baja montaña. La muestra fue de 243 personas repartidas en grupos control y un grupo experimental. Como instrumento de medida se utilizó cuestionarios autoadministrativos constituidos por escalas relacionados con aptitudes medioambientales, ciencia ecológica, preocupaciones ecológicas, escala de nuevo paradigma y escalas de preocupación ambiental. Se tomaron medidas antes y después del curso de formación. 4 meses después del grupo experimental, tras la intervención se observó cambios actitudinales de la preocupación ecológica y ambiental en la conciencia ecológica y el ecocentrismo. Por último, se demostró la permanencia de estos cambios en los alumnos 4 meses después de la intervención. ¿Sí? Entonces, ya sabemos identificar que estos tipos de diseños cuasi experimental siempre van a contar con un grupo ya predeterminado, o sea, ya están establecidos. ¿Sí? Siempre nuestro grupo va a ser, como lo decía mi compañera, de equivalentes iniciales, o sea, similares siempre. Todos deben de contar con, por ejemplo, en el mismo estándar de inteligencia, en la edad, ¿sí? Depende de las variables que se va a utilizar. Y en siempre, el objetivo de este estudio siempre va a ser definir una variable indeterminada sobre la determinada, o sea, en este caso, pues nuestra variable determinadas fueron el curso de supervivencia sobre cómo va a actuar en nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuáles fueron la medición que hubo? Porque siempre va a haber una medición basal en este tipo de estudios. ¿Refieres al cuestionario? Así es. Si vimos había 3 tipos de cómo recolectar nuestra información, ¿verdad? Y así es el cuestionario que hubo. ¿Cuál fue nuestra intervención en este artículo? Recuerden que en estos tipos de estudios cuasi experimental siempre va a ser, bueno, como decía la doctora, a veces va a haber intervención y a veces no, pero en hubo una intervención. ¿Cuál fue? El curso. El curso de supervivencia, así es, ¿sí? Sí, siempre, por eso son educativos psicológicos, porque siempre va a haber como un programa o que vamos a realizar. Queremos ver los impactos que tienen estos programas en estos tipos de grupos. Bueno, eso es lo que yo les puedo transmitir de lo que le entendí en los estudios cuasi experimentales. La cámara también. Bueno, no sé si ha quedado claro los estudios cuasi experimentales. Creo que son bastante sencillos de entender y de explicar. Me pareció bastante clara y pertinente la sesión del día de hoy en cuanto a este diseño de investigación. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta. Para que la conteste Diana e Ileana, ¿verdad? Obviamente, son las ponentes.
¿Preguntas o dudas? ¿No? En cuanto al análisis estadístico, ya, o sea, leí que se prefiere, o sea, se puede hacer de manera manual lo del test student, pero ya Sí. en términos, o sea, de practicidad, se prefiere mejor descargar lo que es el SPSS, Cualquier que es ya... programa de análisis estadístico. Sí, aquí lo importante es ver que las variables, que la base de datos, volvemos a lo mismo, esté bien. Por ejemplo, si tú quieres pedir una TD student, es porque la variable va a ser cuantitativa, ¿verdad? Entonces, la medición basada en la medición en 0. Y posteriormente tengo que tener una medición, una segunda medición, ¿verdad? Entonces, estos estudios, de acuerdo al número de mediciones, ¿qué tipo de diseño son? Tengo 2 mediciones. Leslie, tú misma. Los medí 2 veces. De acuerdo al número de mediciones, estos estudios, ¿cómo son? Jessica Lorena levantó la mano. A ver, Jessie. Longitudinales. Son Hubo longitudinales. varias mediciones. Así es. Habitualmente, porque voy a hacer la medición 2 veces en los mismos participantes. Entonces, mido en 0 y mido post-intervención. Entonces, de acuerdo a medición, son longitudinales. Ok. Y después, ya hablamos de que si voy a aplicar un instrumento, de que si voy a aplicar un examen, de que si voy a aplicar algún tipo de prueba, ese instrumento tiene que haber pasado por una validación sometida por Delphi, ¿ok? Para que le den una leidita a eso, la validación de instrumentos. Tiene que ser validado y tiene que estar bien. 2, si yo voy a hacer la medición del análisis estadístico de las variables cuantitativas, es por la calificación que sacaron esos individuos. Y de acuerdo a eso, esa medición en un grupo, medido 2 veces de una variable cuantitativa, pues la prueba que tengo que hacer es una TD student, ¿ok? Entonces, sin embargo, no quiere decir que solamente puedo tener variables cuantitativas. También las puedo hacer cualitativas si supongamos que el nivel de conocimiento yo lo operacionalicé como bajo, medio, alto o muy alto. Supongamos que el instrumento que puse es tipo Likert y de acuerdo a la calificación los resultados me los valida así. Entonces esa variable no fue cuantitativa, fue cualitativa. Está midiendo una cualidad, el nivel de conocimiento que quedaría como bajo, medio, alto o muy alto. Y si es así, ¿qué prueba estadística debo de utilizar? ¿Leíste algo de eso, Leslie? ¿Tú que leíste la estadística del cuasi? Leí que hay otro tipo que serían los análisis de varianza y covarianza. Pero... Varianza y covarianza, pero ¿qué prueba puedo utilizar para las variables cualitativas? No, ese sí no lo leí. ¿Alguien lo leyó? Asaf, escríbenos porque tu audio no funciona. ¿Leíste algo? ¿O alguien de la 32? Me hace que ni se desea, no sé con... Ah, no, sí está bien ayer. ¿No? Bueno, lo van a revisar, ¿ok? Doctora, Sí, adelante, Michelle. Disculpen, no sé si se refiere a las pruebas que para paramétricos y no paramétricos. Sí, pero para variables cualitativas. Ajá. Bueno, no sé si sea la Kolmogorov o la Human-Whitney, algo así. No te escuché, Michelle, discúlpame. Háblame más fuerte de las pruebas. La prueba para paramétricos es que no sé cómo se pronuncia, perdón si la pronuncio mal. Es Kolmogorov, algo así. Ajá. Tendrían que ser 2 preguntas. Sí, y la no paramétrica es la prueba de Human-Whitney, algo así. Ok, lo van a revisar como quieran, ¿ok? Sí tienen que ver, en estadística, lo que tenemos que ver es cómo se operacionalizan las variables. Tengo variables cualitativas y después esas variables cualitativas se subdividen. Tengo variables cuantitativas y después esas variables cuantitativas se vuelven a subdividir.
Y de acuerdo al número de esas subdivisiones son el tipo de prueba estadística que se tiene que hacer para cada estudio. Ya lo iremos viendo poquito a poquito. Y de acuerdo al número de mediciones, si hay basal y si hay una intervención y después otra, ¿ok? Sí ahorita les voy a subir una tarea. Vamos a subir 10 artículos y de esos artículos va a haber un documento donde me van a identificar. Artículo 1, tipo de enfoque, quali, quanti o mixto. Artículo 1, tipo de diseño, observacional, casos y controles, cortes, experimentales, X, Y y Z. Criterios de selección y variable dependiente e independiente. Es identificación, ¿ok? Y va a ser para la siguiente clase, ¿qué sería el viernes? Sí. Ahorita les subo a Classroom eso para que lo vayan leyendo. No es un análisis extenso, quiero ver que me empiecen a identificar ese tipo de cosas y ya la siguiente semana a esos mismos artículos les vamos a buscar otro tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, muy bien la clase, para las dos ponentes, muy bien la audiencia que leyeron, excelente, me da mucho gusto que empiecen a leer para que no se les vaya el hilo de investigación. Y revisando este tipo de literatura, vamos a afianzar un poquito más las cosas. ¿Dudas o preguntas acerca del tema? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Bye, doctora. Bye, bye. Ay, doctora. Ay, dijo, sí, se me doctora. Bye, bye. Aquí déjalo.